We want to, we want to, we want to. Queremos evaluar cada una de las expresiones de registro. Al hacer esto, vamos a ilustrar una de las propiedades comunes de los ritmos de registro. Para evaluar el registro natural levantado al poder del negativo 3, vamos a convertir esto en una ecuación configurándolo igual a x. Así que ahora tenemos una ecuación de registro. Y ahora para determinar el valor de x, vamos a escribir esto como una ecuación exponencial. Y como tenemos registro natural, sabemos que es la base del registro e, por lo que en forma exponencial, la base sería e, el exponente sería x y el número sería elevado al poder del negativo 3. Así que el poder de x debe ser igual al poder de negativo 3. Aviso como una ecuación exponencial las bases son iguales y son iguales. So x debe ser igual a negativo 3. Echemos un vistazo a otro. De nuevo, tenemos el registro natural elevado al poder de la raíz cuadrada 5. Para hacer esta ecuación configurando igual a x, y luego escribir esta ecuación de registro como una ecuación exponencial. Por lo tanto que tenemos registro natural, otra vez, la base s así como una ecuación exponencial, habríamos aumentado al poder de x deben igual elevado al poder de la raíz cuadrada 5. Así que la x debe ser igual al poder de la raíz cuadrada 5. Otra vez en este formulario, o fácilmente podemos ver que estos son iguales el uno al otro. Las bases son iguales. Por lo que los exponentes deben ser iguales, por tanto x es igual a la raíz cuadrada de 5. Así que deberíamos reconocer un patrón aquí, pero vamos adelante y miremos un ejemplo más antes de enunciar la regla. Ahora, aquí tenemos un registro común de 10 levantados al poder de 1.2. Este es un registro común, por lo tanto la base es 10. Ponemos igual a x para formar una ecuación. Luego escribiremos esto en forma exponencial. Así que nuestra base es 10, el exponente es x, y el número es 10 levantado al poder de 1.2. So 10 a la x es igual a 10 a la potencia de 1.2. Otra vez, las bases son iguales y estas son iguales, por tanto los exponentes son iguales. Así que x es igual a 1.2. Entonces, si volvemos y echamos un vistazo a estos, noten cómo esto simplemente se simplificó al exponente 1.2, esto simplemente se simplificó a la raíz cuadrada de 5, y esto simplemente se simplificó al exponente del negativo 3. Así que lo que está pasando aquí es cuando tenemos un registro donde la base del registro es igual a la base de la parte número del registro, siempre simplificará solo el exponente en la parte número del registro. En general, tenemos la base del registro b de b, y este b se levanta al poder de x, siempre simplificará solo al exponente x. Mirando nuestro último ejemplo, si movimos este al cuarto en el numerador, cambiará el signo del exponente. Para que podemos escribir esto como registro natural e levantado al poder del negativo 4. Y en esta forma desde su registro natural con la base e, la parte número también tiene la base e. Ahora podemos tomar el corto, y esto simplificará simplemente al exponente de negativo 4. Por lo tanto, estos ejemplos ayudan a ilustrar de dónde viene esta propiedad. Una vez que entendemos la propiedad, podemos ir adelante y aprovechar este acceso corto.